¿Sabe? Hay una verdad y es que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos pudieron sentirlo? ¿Sabe? Esto tiene sentido porque Dios está acá. Si el Espíritu Santo no estuviese en medio nuestro, solamente seríamos cuatro paredes. Pero como Él está, todo tiene sentido. Agradecido con el pastor por la invitación en esta mañana. Y quiero que me acompañe al libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. Cuando lo tenga, manifiéstelo con un fuerte y poderoso amén. Búsquelo en su Biblia, en el celular. Creo que también aparecerá en pantalla. Pero busque Joel, capítulo 2, verso 28. Amén. ¿Quién lo encontró ya? Levánteme su mano. Bueno, seguimos buscando. Es uno de los profetas menores, Joel 2, 28. Si no lo ha encontrado, entonces yo lo leeré para usted. Y dice de la siguiente manera: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. ¿Saben? Mientras meditaba en lo que iba a compartir y en este texto, se me venía a la mente una vivencia de hace muchos años. Yo soy biólogo de profesión y todo buen biólogo tiene que dominar o saber todos los grupos de los animales. Y recuerdo que hay una materia que se llamaba herpetología y consistía en conocer anfibios, conocer reptiles, todo el asunto. Esta materia nos la daban en intensivo. Venía un profesor desde Bogotá, nos daba 4 días de teoría y 3 días de práctica. ¿Cuántos días de teoría eran? Y de teoría, práctica 3. En esos días, hermano, en esos 4 días yo devoraba libros como usted no se imagina. Me metía en la biblioteca para identificar cuándo una serpiente era venenosa, cuándo no, cómo eran los ojos, cómo eran las escamas, cómo las identificaba. De teoría yo estaba excelente. Nadie sabía más teoría del grupo que yo. Sin embargo, llegó el tan anhelado día y nos llevan a una ranchería por allá, por La Guajira. Nos levantaron a las 2 de la mañana, todo el grupo. Hermano, todos estábamos listos. Todos teníamos la teoría clara, todos sabíamos, teníamos las claves, teníamos la foto, lo teníamos todo. Cuando nos levantan a esa hora que estamos caminando, vamos como por un sendero y el profesor nos detiene y nos dice: momento, que hay una serpiente en la mitad del camino. Ese era el momento que todos nosotros estábamos esperando. Ese era el momento donde la teoría se iba a poner ¿qué? A prueba. Hermano, yo vi en YouTube cómo agarrarlas, yo estaba claro. Pero cuando la serpiente apareció en la mitad del camino, el profesor dijo: 50 puntos al que la coja. Yo dije: lo que vamos a salir es corriendo para cogerla a todo el mundo. Hermano, nadie se movió. Yo miré hacia atrás, todo el mundo había dado un paso y solamente quedé adelante yo. Y el profesor me dijo: adelante, cójala usted. Y yo dije: no. Yo para esa no voy. Él la tomó, la agarró y desde ese momento dijimos: de la práctica no tenemos nada. Conocemos la teoría, sabíamos cómo eran, sabíamos cómo se comportaban, pero cuando llegó el momento de practicar lo que sabíamos, nadie se atrevió. Y usted se preguntará: ¿por qué me está contando esto? Sabe, desde el Antiguo Testamento los profetas profetizaban que venía un nuevo tiempo para la humanidad. Profetizaron que vendría un Cristo, el cual libertaría a la humanidad de todo pecado. Pero junto con él también venía la promesa que vimos en Joel capítulo 2 verso 28. Y era que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda persona, sin importar la edad, sin importar la raza, sin importar el color.
Así que el fundamento de los antiguos se basó en esta promesa, en que un día vendría el Cristo, pero que también seríamos bautizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando usted lee la Escritura, en el libro del profeta Malaquías, después de Malaquías, Dios guarda silencio por 400 años. Por 400 años Dios no le habló a la humanidad. Todo fue un completo silencio hasta que se rompe el silencio en Mateo con el anuncio del Mesías. Y vemos el cumplimiento de la promesa del Mesías. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en su caminar por esta tierra, reunió a 12 para que estuvieran con él. Sin embargo, este Jesús, antes de ser bautizado, Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: he allí el Cordero de Dios, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el Señor toma a sus 12 discípulos, 12 personas como usted y como yo. Personas, hermanos, que tenían problemas hasta decir no más. Uno era incrédulo, otro era ladrón, uno tenía un temperamento terrible, uno era traicionero. Habían dos que tenían, eran los Bonerges, que decían: Señor, que caiga fuego y los consuma. Era gente que tenían heridas, eran gente rota. Sin embargo, era la gente que Jesús había escogido en ese momento para que caminasen con él. ¿Hasta aquí me está entendiendo? ¿Amén o no amén? Y cuando revisaba a los discípulos y revisaba a estas personas, hay uno en particular que me gusta mucho, porque tal vez se parece más a nosotros que cualquiera. Y me refiero a Pedro. Dígale a su vecino: tú te pareces a Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro tenía una cantidad de problemas en su carácter, hermano, impresionante. Quiero que miramos cómo era nuestro Pedro. En cierta ocasión, Jesús está hablando con los discípulos, le dicen: adivinen quién, ustedes quiénes dicen que soy yo. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: wow, Pedro, ponte un 10. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Me imagino que Pedro en ese momento decía: no, pero es que yo soy Pedro. Sin embargo, 3 doritos después, vemos a Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. En pocas palabras, Pedro era imprudente como él solo. ¿Se parece a alguno de nosotros? Hermano, yo a cada rato vivo cometiendo imprudencia. Y le digo al Señor: amárrame la lengua. Y cuando no me la amarra, me manda a alguien que me pega un codazo. Pero siempre está ahí. ¿Sabe? Todo niño judío sabía de la promesa de que un día el Espíritu Santo vendría. Todo niño judío sabía que un día el Cristo había de aparecer. Los fariseos lo sabían. Los saduceos lo sabían. Todas las sectas de la época sabían que un día el Cristo iba a aparecer. Pero también sabían que un día el Espíritu Santo habría de venir. En cuanto a teoría, todas las sectas de la época y todos los discípulos estaban claros. Todos conocían la teoría. Pero cuando el Cristo apareció, dice la Biblia que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Cuando llegó el momento de poner en práctica todo lo que la Torá había enseñado, ningún judío podía entender que él era Jesús. Y mucho menos podían entender lo que el Espíritu Santo podía hacer en la vida de alguien. Así que volvemos a Pedro, imprudente. Hablaba más de lo necesario. ¿A usted le gusta tener gente imprudente alrededor suyo? Lo que a nadie le gusta. Así que si nosotros fuésemos Jesús, creo que no hubiésemos escogido a alguien como a Pedro. Hubiésemos dicho: no, hombre, se me va a meter en un problema. Vamos a tenerlo lejito. Sin embargo, el Señor llama a Pedro. En otra ocasión,
Jesús ofrece lavarle los pies a los discípulos como acto de servicio. Y Pedro dice: jamás me lavarás los pies. Es más, yo tengo que lavarte a ti. El Señor le dice: Pedro, lo que estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes. Si no lo hago, no vas a tener parte de mí. Bueno, Señor, hazlo. En otra ocasión, Pedrito, Jesús dice: todos ustedes se escandalizarán de mí. Pedro dice: jamás. Vea, se puede ir todo el mundo, pero yo contigo, Señor, me quedo hasta la muerte. Le dice Jesús: Pedro, no habrá terminado de cantar el gallo cuando tú me habrás negado. En el Getsemaní van por Jesús. Pedro dice: Señor, heriremos a espada. Saca la espada y le mocha la oreja a Malco. Jesús le dice: Pedro, el que hiere a espada también morirá. Cuando el gallo canta, Pedro niega a Jesús. Así que si mirábamos a Pedro hasta este punto de la historia, no creo que sea el cristiano modelo que muchos de nosotros quisiéramos ser. Pero aunque no es el cristiano modelo hasta este punto que muchos de nosotros quisiera ser, es el que más se parece a nosotros. Pedro negó al Señor. Pedro era imprudente. Pedro era explosivo. Pedro era alguien, hermano, que si venía, usted tenía que pensarla dos veces lo que iba a decir. En pocas palabras, Pedro, para los ojos de la humanidad, representaba un problema. Y tal vez muchos de nosotros venimos a la iglesia, porque ojo, Pedro caminaba ¿con quién? Con Jesús. Pedro tenía al mejor maestro de maestros. Pedro tenía la teoría clara. Pedro sabía lo que decían los profetas. Pero había algo que Pedro no había tenido, y era una experiencia personal. Diga: mi experiencia personal. Siempre hemos predicado que Dios es un Dios personal. La experiencia del pastor no es su misma experiencia. La experiencia de alguien que venga acá no es la misma que la suya. Cada quien debe buscar su experiencia personal. ¿Con quién? Con Dios. Así que aunque Pedro sabía todo esto, no había vivido una experiencia. Y me gusta siempre hacerle justicia a Pedro, porque póngase usted en el lugar de Pedro. Cuando Pedro la embarraba, decía: otra vez yo. En ese tiempo no sé si se veía en espejo. Pedro en el espejo: ¿tú por qué eres así? Otra vez dijiste lo que no tenía que decir. Tenías que quedarte callado. Y puedo pensar que Pedro en más de una ocasión se propuso a decir: no la voy a embarrar más. En más de una ocasión Pedro pudo decir: voy a hacer las cosas bien. Y tal vez muchos de los que estamos acá hemos dicho en nuestra propia fuerza: no voy a hacer más esto. La próxima vez que alguien me hable mal, yo prometo que voy a guardar silencio, que no voy a responder. Pero cuando nos ponemos a prueba, nos corchamos. Un día fue a visitar a alguien, y uno lo veía en la iglesia: ay, hermano, pastor. Y llegamos a la casa y salió un zapato volando así. En teoría estábamos bien, pero cuando llegó el momento de la práctica, todo se vino abajo. Así que Pedrito, hasta este punto de la historia, era catalogado como un cobarde. Cobarde porque negó a Jesús delante de unas mujeres. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice que sería pescador ¿de qué? De hombres. Pero ahora Pedro se encuentra con la realidad de que su vida es que negó al maestro, que habla más de lo que tiene que hablar y que no hace las cosas bien. Así que cuando Jesús muere, Pedro tiene que ir otra vez a pescar, porque Pedro decía: definitivamente todo fue una teoría. Y tal vez muchos de los que estamos acá leemos la escritura, escuchamos la predicación, pero ¿qué tanto conocemos a Dios? No me refiero a una teoría, porque el Espíritu Santo, Dios no puede ser una teoría. Dios es una vivencia de todos los días. Porque esta palabra, hermanos, es viva.
Si la palabra no fuese viva, usted y yo estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Si Dios no se hace real en nuestros corazones, entonces no estamos haciendo nada. Así que Pedro conocía, Pedro sabía, pero hasta ese momento Pedro no era el mejor ejemplo de un cristiano. Así que Jesús resucita, se le aparece a unos cuantos y les dice: díganle también a Pedro que resucité y que lo estoy esperando. Jesús va a la orilla de la playa, Pedro está pescando, Pedro lo ve de lejos, Pedro se tira, empieza a nadar, llega a la orilla y Jesús le hace una pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Segunda pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Tercera y última vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Sin embargo, hasta este punto de la historia, Pedro era un cobarde, Pedro era un temperamental, Pedro era un imprudente, Pedro era alguien que dejaba las cosas a medias. Por eso le decía que me identifico con Pedro, que muchos de nosotros podemos ver a Pedro en un espejo, pero Jesús, que lo conoce todo, Jesús que lo sabe todo, el Señor que conoce cada área de nuestra vida y a qué nos llamó, podía ver en Pedro alguien completamente diferente. Sabes, no importa lo que diga el mundo, no importa tus errores, Jesús ve en ti a alguien completamente diferente. Ve en ti a alguien que pueda alcanzar lo que Él ha diseñado para nosotros. ¿Sabe por qué Jesús era tan paciente con Pedro y con todos los discípulos? Porque mientras el ser humano puede ver el presente, Dios mira el futuro. Dios no estaba viendo al Pedro que lo negó o al Pedro impulsivo. Jesús estaba viendo al que algún día sería el apóstol Pedro. Pero el Señor sabía que a Pedro le faltaba algo. Y no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Y en esto quiero aterrizar mi mensaje. Cuando Jesús se les aparece por última vez, o en una de las ocasiones les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén hasta que sobre ustedes no venga el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús había dicho en versos anteriores que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Inclusive Jesús dice: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no puede venir el otro que Consolador. Jesús dijo: sería alguien como yo, en mismo poder, en la misma gloria, recibiría la misma alabanza. Estuvo conmigo desde el principio hasta el final. Les dijo: no se vayan hasta que no venga ¿quién? El Espíritu Santo. Jesús conocía cada una de las debilidades de los discípulos, de todos. Así que les dijo: no se vayan. En el aposento alto se reunieron casi 450 personas. Hechos 2 lo dice. Sin embargo, muchos, al ver que no pasaba nada, comenzaron ¿a qué? A irse. Pero ¿qué dijo Jesús? No se vayan hasta que no venga ¿quién? El Espíritu Santo. La teoría decía que el Espíritu Santo habría de venir. ¿Lo decía o no lo decía? ¿Amén o no amén? Pero hasta ese momento nadie lo había podido experimentar. Así que ellos están en el aposento alto, 450 personas, unánimes juntos, orando como estamos nosotros aquí. La gente dijo: no, esto no viene nadie. Y este capítulo siempre me ha llamado la atención, porque si la gente ve a Cristo irse al cielo y decir que esto va a pasar, ¿cómo había gente dentro de esos que decían: no, aquí no va a pasar nada? Si habían visto a Cristo resucitar, lo habían visto ascender al cielo, ¿cómo de los 450 hubo gente que abandonó el recinto? Porque dice la Biblia que empezaron ¿a qué? A irse. Y solamente quedaron 120 personas.
Y siempre me he puesto a pensar qué dolor con el 121. Porque si hubiese esperado un poquito más, hubiese sido contado acá. Y dice la Biblia que había una fiesta que se llamaba Pentecostés. ¿Cómo se llamaba la fiesta? Una fiesta que reunía gente de toda Asia, de toda África. La fiesta más importante de Israel, una de las más importantes. Así que eso estaba atestado de gente. Y Hechos 2 dice que ellos estaban en el aposento alto. Pero cuando quedaron 120 personas, dice la Biblia que de repente vino un viento recio que sopló y llenó la casa, y todos 120 eran llenos del Espíritu Santo. En pocas palabras, en ese momento se cumplió lo que dijo Joel, y los discípulos o la humanidad entera pasó de la teoría a la práctica. La fiesta estaba abajo, ellos estaban arriba, pero era tanto el alboroto, hermano, que tenían esos 120 que pudieron callar una fiesta de más de 7,000 personas. Dice la Biblia que la fiesta se paralizó y dijeron: ¿qué es esto que está pasando? Y la gente sube a chismoso. ¿Sabes que nunca falta el chismoso? ¿Cuántos aquí son chismosos? Esa gente no vino hoy. Amén. El que dijo amén estaba dormido. Nunca falta el chismoso. Los chismosos subieron. Cuando suben, ven a Pedro, a Juan, a Bernabé, a Bartolomé, a María Magdalena, hablando en lenguas que... Pero y esta gente no es Galilea. ¿Cómo es que hablan un idioma diferente al de esta tierra? ¿Y cómo es que nosotros podemos entenderlo? Algunos dijeron: estos están borrachos, estos están ebrios. Otros se sorprendían. Pero aquí me llama la atención que se levanta nuestro amigo Pedro. No se levanta Juan, no se levanta Marcos, no se levanta Tomás. Se levanta ¿quién? Pedro. El Pedro que un día había negado a Jesús frente a 4 mujeres, hoy se levantaba y hablaba frente a más de 5,000 personas. El Pedro que era imprudente y que no sabía hablar, se levantó en medio de los 12, de los 120, y levantó la voz y dijo: hermanos, aquí nadie está borracho. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros tiempos mi espíritu sería derramado sobre toda carne. Esa era la primera predicación de Pedro. ¿Y sabe cuánta gente se convirtieron? Más de 3,000 personas. Ese es el sueño de todo predicador, que uno se levante y predique, y cuando cuenten más de 5,000 convertidos, 3,000. En ese momento no era Pedro, era que el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Sobre Pedro. Nuestra predicación será efectiva cuando el Espíritu Santo se haga una realidad en nosotros. Era el primer mensaje de Pedro, pero con el Espíritu Santo. Era la primera vez que Pedro abría su boca delante de toda una multitud, pero ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y Pedro empieza un caminar con el Espíritu Santo. Ya no era el Pedrito que le tenía miedo, no. Lo llevaron donde el Sanedrín. Y él dijo: me pueden matar, me pueden picar, que yo de Jesús no voy a dejar de hablar. Ya no era el Pedro que tenía miedo. Cuando Pedro caminaba, con la sombra de Pedro se sanaban ¿qué? Los enfermos. Ya no era el Pedro que era iracundo, sino que era el Pedro que era capaz de ir a la casa de Cornelio, alguien que no era judío, y predicar la palabra con amor. ¿Qué pasó en Pedro? Que pudo ser transformado de alguien que no era un ejemplo como cristiano, a convertirse en uno de los apóstoles más nombrados. Le tengo la respuesta: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de transformar cualquier corazón. El Espíritu Santo es capaz de cambiar cualquier vida. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer.
Su familia no se cambia con cantaleta. Necesita el Espíritu Santo. Cuán diferente es cuando predicamos sin el Espíritu Santo a cuando predicamos con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie gana un alma, hermano, nadie. Una vez nos pasó en la playa, estábamos evangelizando y solamente le dijimos a alguien: Cristo te ama. Y la persona empezó a llorar, a quebrantarse, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y muchas veces creemos que el Espíritu Santo es una fuerza, pero el Espíritu Santo, hermanos, no es algo. Él es alguien. Dice Corintios 11, primera de Corintios, que Él reparte los dones como Él quiere. Quiere decir que tiene voluntad. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que tiene emociones. Pero el que más me marca es Santiago, cuando dice: el Espíritu del Señor los anhela celosamente. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido celos? Levánteme su mano. ¿Cuántos aquí son celosos? Levánteme su mano. Hermano, sin pena, levántela. No pasa nada. ¿Qué significa ser celoso? Que usted no quiere que se lo roben o se la roben, ¿sí o no? ¿Y eso es porque te escribió hasta ahora? Tampoco que va a ser tóxica o tóxico, hermano. Es un mensaje aquí. Pero Santiago dice que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Lo que quiere decir que Él quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Lo que quiere decir que Él te levanta de madrugada, que Él es tu consolador. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? Ese abrazo que llega cuando nadie te puede abrazar. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? A los pastores nos pasa cuando ya no queremos seguir, que vemos que en el ministerio las cosas no van bien. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos toma de la mano y nos levanta y nos dice: ánimo, que sí se puede. Cuando usted tal vez se siente cansado, cargado, ya el paso al altar, me acuerdo ejemplo, hermano. Se siente cargado, cansado. El Espíritu Santo es esa mano que te levanta y te ayuda. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer. Pero hermano, Él es un caballero y Él no obliga a nadie. Él no obligó a los 450. Solo cuando los 120 se quedaron, Él descendió. Y sabe que ustedes están tratando el tema de avivados. Y el avivamiento nació el día de Pentecostés. El día en que la iglesia, en la que los discípulos pasaron de la teoría a la realidad, a la práctica. Y con esto concluyo. Me encontraba trabajando en un colegio y había niños de tercer grado, cuarto grado, no me acuerdo. Y había una maestra que les estaba enseñando sobre Pentecostés. Era de religión. Y la maestra enseñaba el asunto y lenguas repartidas como de fuego, y vino el Espíritu Santo y lo llenó, y una cosa y la otra. Y cuando la maestra va a salir, una niña le dice: bueno, maestra, queremos que eso pase en el salón de clase. Y la maestra dice: no, pero vengan, ¿cómo así? Sí. ¿Usted no dice que eso es verdad? Y ella le dijo: sí. ¿Usted no cree que eso es verdad? Sí. ¿Usted no dice que el Espíritu Santo descendió y que es para todo el mundo? Sí. Bueno, queremos que eso pase en el salón de clase. 25 niños. Y la maestra: pero no, niños, vengan, ya se acabó la hora de la clase, vamos a un jueguito. No, maestra, queremos que lo que usted nos acaba de enseñar pase en el salón de clases. Y la maestra: pero es que no estamos en la iglesia. Y un niñito dijo: o sea que él solamente desciende en la iglesia. Y ella, la maestra, empezó a rascarse, hermano, no le miente, empezó a rascarse la cabeza y decir: no, ya se acabó mi hora. Y se le puso uno en la puerta: usted de aquí no se va hasta que lo que explicó no pase aquí. La maestra dijo: bueno, vamos a ver qué pasa. Puso una adoración. Los niñitos se pusieron de pie, cerraron los ojos, y ella dice que ella estaba así. La maestra, pues sabe que con pelados de tercero uno no se puede descuidar, hay que estar pendiente.
Y ese curso era el más tremendo del colegio, hermano. Tremendo como yo solo. Sin embargo, ella dice que se sintió un silencio total. Y ella dice, pero ¿qué está pasando? ¿Se estarán matando en voz baja? ¿Qué? Ya con los ojos así. Y la adoración sonando. De repente, un niñito que estaba en la esquina empezó a llorar. Y ella, ¿será que alguien lo pellizcó? ¿Qué le pasó? Y dice ella que el niñito, ¡pum!, se cayó sobre el piso. Y ella dice, ¿qué está pasando? El de la otra esquina fue bautizado y empezó a hablar en lengua y ella quedó. Le hablo de niños de cuarto de primaria. El de adelante se cayó, el de atrás se cayó. Ella quedó así, todos los peladitos quedaron en el piso y entramos y ella dijo, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Estaban llorando. En ese momento, hermano, el Espíritu Santo descendió sobre niños de cuarto grado. ¿A qué voy con esto? Cuando Joel dijo que era para todos, sería para todos. Y cuando todos los que vimos eso, quedamos perplejos. Y yo le preguntaba, ¿qué sentiste? No, yo sentí que algo se me metió. Sentí fuego en los pies, en el pecho. Sentí que movía. Una niña sufría de las rodillas y fue completamente sanada. Otro de un riñón y fue sanado. El Señor tocó a niños de cuarto grado. Porque había en ese salón un corazón que deseaba al Espíritu Santo. Hermano, la vida de alguien se parte en dos cuando sucede algo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pero cuando comenzamos a vivir una vida en el Espíritu Santo. Cuando eso pasa, vienen los milagros, vienen las sanidades, pero más que eso, viene la verdadera transformación del corazón. Hay cosas en tu vida que solamente las puede cambiar el Espíritu Santo. Pedro intentó cambiar de muchas maneras, pero solamente lo logró el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué harás en esta mañana? Mis niños de cuarto grado pasaron de la teoría a la realidad. Hermano, y desde ese día eso fue una locura. Bueno, en la parte buena, llegaban al colegio a las 5 de la mañana los peladitos. No le miento, por Dios a orar. Entonces se metieron los de bachillerato. Los profesores salían corriendo de los salones porque decían que necesitaban arrepentimiento. Todos los que estábamos allí, que éramos cristianos, pastores, líderes, estábamos con la boca abierta porque era algo que nunca habíamos visto, pero que era posible porque allí estaba el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Y quiere transformar tu corazón. Hermano, es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Y solamente se necesita algo: un corazón que lo anhele. ¿Cuántos anhelan aquí al Espíritu Santo? Cuando yo lo recibí por primera vez, el bautismo y demás, recuerdo que le dije, o me llenas o de aquí no me saca nadie de la iglesia. Y se estaba acabando el culto y yo, no me voy. Si no me tocas, no me voy. Y el hermano, no me voy porque no me han tocado. Y él vino sobre mí, me llenó y cambió mi vida. Dejé muchas cosas que tenía que dejar. Y Él quiere hacer contigo eso también en esta mañana. ¿Cuántos lo anhelan? Le decía, Él es un caballero. Un caballero nunca obliga a una dama a hacer algo que no quiera. Jamás te obligará el Espíritu Santo a abrir el corazón. Jamás te obligará a que lo quieras experimentar. Pero si lo haces, hermano, te lo digo hoy, que tu vida cambiará para siempre. Si no pasa después de experimentarlo, entonces todo lo que predique es mentira. Pero yo sé por la fe que en esta mañana en nuestra vida cosas grandes van a suceder. ¿Cuántos lo creen?